Gracias, Señor. Muy buenas noches. Gracias por compartir a través de internet nuestras conversaciones de tertulia divina y en particular el tema que estamos hablando sobre el poder de la oración. Antes de empezar con el tema, vamos a ponernos al día de alguna gente que está en esta comunidad de la fe. Mario Martínez es una persona que trabajó en las reparaciones que se están haciendo en esta iglesia en Calvary Church en Greensboro y se cayó de un andamio de 9 pies. Ha resultado que con varias fracturas en el cráneo, los brazos, las clavículas y otras partes del cuerpo. Y al día de hoy pude hablar con él nuevamente. Me informó que las clavículas están fuera de lugar y van a tener que operarlo nuevamente. Así que esperan esta semana hacer la evaluación para ponerlo de nuevo, a ver si los huesos se ponen en su lugar y después a ver si para que se suelden, ¿no? Naturalmente, ¿no? Pero ahora mismo tiene mucho dolor y está pasando muchas situaciones fuertes. Así que oraremos nuevamente por él para que le dé fuerza y lo acompañamos en medio de todos sus problemas en la vida, ¿no? Son cosas que son muy difíciles, sobre todo para Wendy, su esposa, sus hijos menores que no van a entender necesariamente, pero están ahí viviéndolo. Y entonces una segunda operación, todo lo que conlleva. Pero lo bueno es que se dieron cuenta de que no había, dándole las terapias, de que no había un mejoramiento, sino que había mucho dolor y tuvieron que reexaminarlo con, supongo, rayos X, pero con algún tipo de aparato, se dieron cuenta que los huesos estaban fuera de lugar. Así que están en evaluación y esperamos que Dios le dé la recuperación necesaria. Él está en la comunidad de Winston-Salem, que es como media hora de aquí, donde él vive, por ya 14 años, pero es en Greensboro, en este mismo pueblo que está el hospital Moses Cone, que es donde normalmente hacen este tipo de operación para que él se pueda recuperar completo. Y eso es lo que va a pasar este miércoles, Dios mediante. Gracias, Señor. Bueno, vamos a orar ahora de nuevo por él y luego oramos por otra persona que está, God bless you. Oramos por otra persona que también está en una situación delicada. Yo le informo ya mismo. Señor, te pedimos nuevamente por Mario. Mario empezó un proceso de recuperación y te pedimos ahora mismo, Señor, que tu Espíritu lo toque, que tu Santo Espíritu le ponga una mano de sanidad donde puedan dar claramente los doctores con lo que está sucediendo y que pueda estar él completamente alineado en sus huesos para poder recuperarse. Te pedimos por su esposa Wendy, que debe estar pasando cosas difíciles por el dolor de su marido que está sucediendo, y te pedimos por sus hijos que les des aliento junto con sus tías que están en la misma comunidad para que él pueda recuperarse. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Hay otra persona que me mandó un email, se llama Evelyn Rodríguez. Ella está esperando un trasplante de riñón en Florida. Así que habíamos orado antes, parece que no ha habido movimiento. Vamos a orar que el Señor haga algo ahí. ¿Puedes tú dirigirnos en la oración? Señor Jesús, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por Evelyn. Te pido en el nombre de Jesús que mi deseo sería que tú la sanaras a ella sin la necesidad de un trasplante, Señor, porque para que haya un trasplante alguien más tiene que sufrir la pérdida de un ser amado. Así que yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la sanes, Señor, que tú tengas misericordia de ella, oh Dios mío, y que haya una sanidad en su cuerpo milagrosa, que ellos puedan reconocer, oh Dios, que tu mano ha estado presente
en ese cuerpo. Glorifícate, oh Dios mío, dale paz en medio de esta situación, Señor. Glorifícate para que su familia también tenga paz y tranquilidad. Dale los recursos económicos necesarios, Señor, para cubrir esos gastos. Y dale sabiduría, Señor, a los médicos para saber qué hacer en el cuidado que ella necesita. Te doy las gracias, Señor. Si es tu voluntad que sea un trasplante, Señor, te pido que tú proveas el donante adecuado, Señor, que haya un match entre los dos pacientes, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú prepares a la familia de ese donante, Señor, para esta situación. Te doy gracias, Señor, y te bendigo. Solamente tú tienes el control y solamente tú sabes qué puede hacerse en el caso de ella, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Pues, ¿por qué estamos grabando esta parte? Pues yo pensé que estamos hablando del poder de la oración que Dios enseña en la Biblia, y Jesús lo enfatizó cuando él vivía. Pero a veces no sabemos cómo orar. Gente que en este momento estamos pensando en gente que está empezando a entender cosas de la Biblia. Y estos son ejemplos, no es la única manera, es una manera de que nosotros pedimos a Dios acerca de situaciones. Así que es como, velo como un ejemplo, pero deja guiarte por tu propia naturalidad. Cuando tratas de hablar con Dios, como lo harías como un amigo, para pedirle por algo. ¿Por qué pedir? Porque es algo que Dios nos dio el poder de hacerlo. Dijo, hazlo. Cuando oréis, hazlo de esta manera. Estamos viendo maneras en que Jesús oró. Y estamos viendo ahora maneras en que Pablo, el apóstol Pablo, oró. Viendo aquí, yendo sobre las cosas que hemos hablado, siempre me gusta hacer un pequeño repaso para que los que están viendo esto por primera vez, pues ya compartimos varias cosas, pero a mí me venía hoy unos versos que hace un tiempo me fueron inspirados. Yo decía, bueno, en momentos buenos, ayer hubo una tormenta en esta área de Carolina del Norte, un huracán, se llamaba Miguel, que nos llegó a nosotros como tormenta y nos dejó sin luz. Y entonces esta mañana estaba todo oscuro, antes del amanecer. Y de momento, alrededor de las 7 de la mañana empezó a salir la luz, ¿verdad? Y para mí me venían estos versos que dice que Dios ha tocado mi ventana con la grandeza de su amor. Ha amanecido en mi mañana y la ha llenado de color. De momento hay un día nuevo, hoy un día de recuperación, todo el mundo viendo cómo se recupera del huracán y la tormenta que pasó. Pero Dios siempre te da un día nuevo para, seguimos hacia adelante. Y la llena de color cuando estaba todo oscuro. Y damos gracias a Dios por eso. Nosotros empezamos a hablar sobre la oración porque queríamos profundizar, hubo una petición de eso, y vimos cómo Jesús le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Fuimos sobre esa parte. ¿Qué pasa si tienes solamente un minuto para vivir? Fuimos sobre esa parte también, está grabada en YouTube. Vimos cómo Jesús nos decía en otra parte que un secreto de la oración es que si tú no quieres, si tú quieres vencer la tentación, tienes que velar y tienes que orar, pedirle a Dios para que la tentación no te afecte. Después vimos Juan 17 que dice, Padre, a los que me has dado que sean uno. Luego vimos que Jesús le decía a Pedro, yo he pedido a Dios que te ayude cuando te vienen tus problemas, ¿verdad? Que te ayude en medio de tu situación, de tu tentación, de sus pruebas. Y es una oración que definitivamente podemos hacer por nosotros mismos, que nos ayude en las situaciones, en los retos que tenemos, que ayude a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros sobrinos. Es una oración que uno puede definitivamente decir, bueno, Señor, yo pido que ayudes a tal persona que está cerca de mí y notas que lo está pasando fuerte, ¿no?
Y entonces cambiamos a ver, después de que Jesús se fue, murió y resucitó, el apóstol Pablo le fue revelado, Jesús mismo se reveló a él, y él se convirtió al cristianismo, y nos dejó varias oraciones, varias recomendaciones de cómo orar. Y una fue esta que dice a los tesalonicenses, le digo que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, de Cristo. Otra oración que uno puede repetir y no puede cansarse. Después a los colosenses le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad. O sea que conocer la voluntad de Dios es una oración que debemos hacer cuando no sabemos cuál es el próximo paso. Señor, ayúdame a conocer tu voluntad para este día, para esta semana, para el próximo proyecto, etc. Luego hicimos una parte que fue lo que hablé de Mario, que le pedimos que Dios le diera fuerza a Mario. Lo hicimos nuevamente hoy y por Evelyn, pero ahí la parte 8 está grabada, es Dios darle fuerza para que pueda seguir hacia adelante y se recupere completamente. En la parte 9 también la dimos, que fue entonces cómo Pablo oraba por los tesalonicenses. Y ahí ya era no solamente una persona, sino era toda una iglesia, ¿no? Pablo le dice, mira, yo pido a Dios que les dé fuerza a ustedes para que sigan hacia adelante, ¿no? Así que orar por fuerza en medio del dolor, sobre todo las comunidades que han sido afectadas recientemente por este huracán, Michael, es algo que nunca está de más. Hay siempre, tienes que dejarte guiar, Señor, por quién y cuándo y cómo. Pero la oración es un poder del cielo manifestándose en la tierra. Y la práctica de oración es algo que no termina. Uno aprende, uno trata, uno dice, Señor, guíame a lo próximo, guíame, Señor, a aprender de ti, cómo aplicarlo en el día a día. Y lo que yo he encontrado en el proceso de esto es que, aunque a veces no sé exactamente cómo hacer, a medida que trato, entonces me viene paz, me viene tranquilidad, me viene como la presencia de Dios guiándonos para hacer lo que tengo que hacer en ese día, en el nombre de Jesús. Y llegamos al día de hoy, que es el tema que vamos a estar viendo, que es entonces Pablo oraba por Timoteo, y oraba por Timoteo mandándole unas cartas, en aquel tiempo era el internet de hace más o menos 2000 años. Mira, aquí no puedo estar allá, pero te mando el correo. Y de nuevo, la parte que me tomó a mí, que me llamó la atención, era orar para que vamos a vivir en paz y tranquilos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Preguntas, añadiduras? Bien, vamos a lo próximo. Entonces, 1 Timoteo 2:2 es el versículo que a mí me llama la atención, de traducción lenguaje actual. Valentina, si puedes leerlo. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz, tranquilos y obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. O sea que aquí dice, oremos para que vamos a vivir en paz y tranquilos. Y obedeciendo a Dios quiere decir que en el pueblo donde tú estés, que la Biblia, la regla de Dios para este tiempo, que las dejen cumplir. Hay lugares donde no permiten la Biblia, lugares en el planeta Tierra. Y lo que queremos es orar, Señor, que pueda la Biblia llevarse a cabo y también que podamos llevarnos bien con los demás. O sea, que en lo que dependa de nosotros, que hay una buena comunidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a ver de nuevo otras cosas que le decía Pablo. Pablo empieza diciendo,
Para mí, le decía Pablo a Timoteo, tú eres como un hijo. Por eso les pido a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te amen mucho y que te ayuden en todo y que te den su paz. O sea, Él le pide que el Padre y el Señor Jesucristo amen a Timoteo, que Dios lo ame, que Dios le ayude en todo y que le dé su paz. O sea que esa es la petición de Pablo. Señor, yo te pido que lo ames mucho. Señor, yo te pido que lo ayudes en todo. Y yo te pido que le des su paz. Amen. Interesante, ¿verdad? Porque ¿dónde hemos visto recurrentemente lo del amor y la paz? Y menos de pedir por los gobernantes cuando lo único que se hace es tirar a cualquiera que esté en cualquier puesto. Exacto. La tendencia natural del ser humano es criticar al que esté en el poder, sea a favor o en contra. Generalmente es una crítica, pero de la manera que te lo presentan el versículo anterior, y vamos a ir de nuevo sobre él, es que tú ores para que vaya bien al gobernante, aunque no estén en acuerdo con sus políticas. Es que haya sencillamente paz y tranquilidad. La parte B la parte segunda del 1 Timoteo 3b, si puede leerlo, Julia. Siempre que yo oro, ya sea de día o de noche, te recuerdo y doy gracias a Dios por ti. Una oración de dar gracias. Oye, gracias Señor por Valentina, gracias por Julia, gracias por Freddy, gracias Señor por Mario, que tu espíritu lo guíe, por Wendy, que está pasando, por Evelyn, que está esperando por un riñón. Gracias Señor por esta gente que en este momento está luchando en su fe y se mantiene, ¿no? A veces oraciones, hay días en que yo siento, ¿verdad? Mira, hoy solamente da gracias. Entonces yo busco razones para dar gracias y busco el cielo, busco las nubes, busco mi mano. Oh, gracias Señor por los 5 dedos, gracias porque son simétricos y se ven bonitos, así, ¿verdad? Simétricos. Y son 2 ojos y no son 3, o sea, se ve simétrico. Y cuando uno viene a ver, empieza a encontrar cosas para dar gracias, unas cosas sencillas. Pero el proceso de tú agradecer a alguien es un proceso que te da aliento en tu vida espiritual. Y si tú si te lo hicieran a ti, tú como un adulto, una tía, un tío, un padre, una madre, y tienes tus hijos, ay, gracias por quererme mucho, gracias por darme regalo de cumpleaños, tú te sentirías bien. O sea que yo lo veo igual, yo digo, Señor, tú eres el Padre nuestro, te voy a dar gracias por esto que tú lo sabes, ¿verdad? Pero te voy a dar gracias como aquí Pablo le dice que hace con Timoteo. Le da gracias por su personalidad delante de Dios. Y aquí ahora vamos de nuevo sobre la parte donde Pablo estaba en un ambiente que era un imperio romano que estaba dominando a los judíos. De hecho, los judíos parecían en algún momento podían ser esclavos de los romanos, pero dominaban su tierra. Y Pablo nos dice, mira la política de turno del que está allí. Él te dice, en primer lugar, recomiendo orar por Todo el mundo. por todo el mundo. ¿Ves? Por todo, no importa su política, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. En general, Pablo dice, la actitud del cristiano, siguiendo estas reglas, es que tu oración es una oración de Señor, ayuda a todos los que están a mi alrededor, ayuda a mi comunidad, ayuda a mi familia, que puedan ellos, muéstrale tú la bondad tuya y ayúdalos. ¿Quién dice yo? ¿Quién va? Ok. Yo.
Dice, esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador. Pues Él quiere, ¿cuál es el propósito de esta oración? Que Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo. O sea que el tipo de oración que estamos haciendo es que para salvación. O sea, Señor, salva a la gente que no te conoce en esta comunidad, en este pueblo, en mi familia. Porque Él te dice, la razón de esto es que hay un solo Dios. Hay un solo alguien que nos puede poner en paz con Dios. No hay otra religión, no hay otra persona, es Jesucristo. Y el uno de momento abrir los ojos y darse cuenta requiere que Dios intervenga. Y nosotros oramos para que ocurra, porque ocurrió con algunos de nosotros que en un momento dado no sabíamos que si moríamos o vamos al cielo o vamos al infierno, no hay intermedio. Y a través de Jesucristo Él nos dice, no, al tú creer en mí tienes inmediatamente vida eterna, tú vas al cielo nada más por confesarlo. Así que la oración de salvación es algo que debemos tener frecuentemente. Así empiezan lo que en estos círculos evangélicos a veces se llama avivamiento o un despertar de buscar a Dios a la gente que está indiferente, porque hay gente que ora para que esto ocurra. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, haz esto frecuentemente. Gracias, Señor. Y Pablo nuevamente, si los que han seguido esto, Pablo tiene unos temas recurrentes que lo hace. Le dice, ¿por qué le pide a Dios? Yo le pido a Dios que a ustedes los llene de su amor. Su amor. O sea que a pesar de todo dice, mira, que haya cariño a propósito. Amor es cariño a propósito, aunque no lo sientan. Y que los llene de su amor, que hagan el bien. Yo creo que brinqué fuera de orden algo aquí. No, segunda Timoteo. Estoy bien. En la TLA no lo dice. La tienes en la traducción lenguaje actual. ¿Sí lo dice? Sí. Bueno, resulta que estamos usando traducción de lenguaje actual y hay gente que todavía está usando la versión Reina Valera y a veces diferentes traducciones te dicen diferentes cosas. Pero le escribe la primera carta de Pablo a Timoteo. Y Pablo al final de la carta, ¿sabes? Al principio dijo, mira, que Dios le dé amor y paz. Y al final de la carta que le dice, que le dé amor. O sea que no importa cuán técnico sea, ¿verdad? Hay gente más técnica y le gustan los diseños, como a mí. Pero Pablo nos hace énfasis que por encima de los diseños, por encima de las lenguas, por encima de las profecías está el amor. Así que, pasaron unos años y Pablo le vuelve a escribir a Timoteo. Y esta es la primera carta, pero vamos a ver ahora también la segunda carta que Pablo le da a Timoteo. Para juntarlas, vemos los consejos de Pablo con respecto a la oración. Y en la segunda le dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. O sea, ¿por qué lo puse aquí? No era directamente con la oración, pero es tan bonito que yo decía, vamos a hacer un recordatorio. En la versión Reina Valera dice, porque el Espíritu de Dios nos da
espíritu de cobardía. Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Reina Valera del 60. Pero aquí, ¿verdad? Es lo mismo en lenguaje actual y nos dice que no nos hace cobardes, que nos da poder para amar. Y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana, que es lo que llama el dominio propio en la traducción de Reina Valera del 60. Así que es un versículo que constantemente yo lo uso para uno. Oye, Dios me da, si tengo que hacer algo, no, Dios me da fuerza, ¿eh? Y Dios me da poder, me dice, para amar y fortaleza para poder vivir. Así que eso me resultó siempre de ánimo, ¿eh? Y volvemos ahora a la oración. Y dice Pablo: le pido a Dios que sea bueno con la familia de Onesíforo y la ayude. Él me animó muchas veces y no se avergonzó de que yo estuviera en la cárcel. El nombre Onesíforo da a entender como que es de un esclavo. Son nombres típicos de esclavos en el tiempo de Pablo. Pero lo importante es que él está orando, le dice, pedir a Dios es orar, ¿no? Por alguien, una familia específica, igual que nosotros hicimos por Mario y por Evelyn al principio de esta charla de hoy. Y aquí tenemos un ejemplo de él diciéndole: mira, le pedimos que los ayude, porque esta persona específicamente dice que lo animó a él muchas veces, y cuando estuvo en la cárcel parece que lo fue a visitar, no se avergonzó de que él estuviese allí, sino que lo fue a visitar. Y interesante, ¿no? Ver cómo Pablo refleja la importancia de vecinos de la vida, el prójimo, ¿no? Quien está a tu lado. Tú no puedes ayudar a todo el mundo, pero puedes ayudar a alguien. Tú no puedes orar por todo el mundo, pero puedes orar por alguien. Entonces, aquí dice, según el Timoteo 2:1, le dice Pablo a Timoteo: oye, hijo mío, lo trata como un hijo. Dios te ama mucho. Cristo te ama. Una canción así, algunas iglesias cantaban por mucho tiempo: Cristo te ama. Pues aquí Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Ahora pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. En este caso dice, no le pide fuerza para que te saquen de este mundo, sino para que te guarde del mal. Esa era la oración de Jesús. Y aquí él le dice: bueno, pídele fuerza a Dios para soportar cualquier cosa que venga en tu camino. Espero que seas fiel. ¿Sí? Orar para soportar. 2 Timoteo 4:22. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que el amor de Dios los acompañe siempre. Es como una bendición, pero oración, ¿no? Mira, Dios te bendiga, Jesucristo te bendiga, pero que sobre todo la presencia, el amor de Dios te acompañe. Una bendición, oración que tienes ahí. Y llegamos al final del día de hoy. Damos gracias a Dios por la tertulia divina que hemos tenido. Sintonice la próxima vez y veremos en los próximos. Vamos a ir sobre una serie de pequeñas epístolas. La epístola de Filemón, la epístola de Judas, y luego vamos a ver las grandes, la de los romanos y la primera de Corintios y segunda de Corintios, y terminaremos, Dios mediante, con Filipenses, ver cómo Pablo nos pidió que orásemos. Vamos a terminar aquí por hoy, en el nombre de Jesús.